ustedes bienvenidos a este evento de lanzamiento de la colección de libros 90 Ideas. Este evento se enmarca en las actividades de celebración de los 90 años del restablecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta tarde nos honra con su presencia el rector de la Pontificia Universidad Javeriana, padre Jorge Humberto Peláez, de la Compañía de Jesús, quien dará las palabras de apertura y la bendición de esta colección de libros. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros. Un saludo muy afectuoso para todos los que nos acompañan en la presentación de esta colección. Nicolás, una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti, que has asumido con pasión y entusiasmo este reto, como lo has hecho siempre, pero a este le has puesto algo particular. Gracias, doctor Jorge Orlando Melo, persona muy destacada en el horizonte intelectual colombiano. Gracias por acompañarnos. Querido Germán, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y miembros todos de la comunidad javeriana e invitados. En el libro que da inicio a la colección 90 Ideas y que estamos presentando en el día de hoy, el profesor y decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Germán Mejía Pavoni, nos habla del significado de tres palabras que resultan muy importantes para nosotros en este evento: historia, pasado y memoria. Y resultan importantes porque, aunque lo que nos convoca puntualmente es el inicio de una colección de libros y la conversación que tendremos entre el profesor Mejía Pavoni y el historiador Jorge Orlando Melo, lo que se conmemora en este evento es el restablecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana en estas tierras hace ya 90 años. En este orden de ideas no es otra que la historia la que nos reúne el día de hoy. Sin embargo, el mismo autor nos advierte sobre lo difícil que resulta interpretar la historia y cómo ésta es más un hecho interpretativo que una noción estática, definida y objetiva. La historia se presenta entonces como un proceso de selección e interpretación de hechos que consideramos notables, dignos de recordar y de incorporar como parte de las narrativas que nos constituyen. Estos hechos son contados por alguien y a su vez son recibidos por otro grupo de personas que establecen un pacto para la creación de un pasado común que los identifique. En nuestro caso, como parte de esta comunidad, hemos escogido como un momento emblemático en el tiempo el restablecimiento de la Universidad Javeriana en 1930, la cual sería honrada unos cuantos años después con el título de Pontificia, más exactamente en 1938. ¿Por qué hemos decidido darle valor a esta fecha? ¿Qué significados le otorgamos para que consideremos importante volver a ella el día de hoy? Responder a esta pregunta implica preguntarnos por las razones que llevaron en su momento a refundar el proyecto intelectual javeriano, pasados 163 años del momento en que los jesuitas fueron desterrados de los territorios españoles por Carlos III, ya que, como el mismo profesor Mejía Pavoni nos recuerda, el pasado es en realidad un presente que no vivimos. Responder estas preguntas nos llevaría tal vez a recurrir a los archivos para tratar de develar las intenciones de las personas que decidieron llevar a cabo dicha labor. ¿Cuáles serían el sentir y la experiencia del padre José Salvador Restrepo, primer rector de este nuevo período de nuestra universidad, así como los de las personas que lo acompañaron en ese momento? Tal vez nos encontraríamos con el objetivo de contribuir con la consolidación de una sociedad basada en el justo equilibrio del conocimiento,
de las ciencias, las humanidades, las artes y, por supuesto, también del conocimiento que implica la espiritualidad. Hoy nos reúne la oportunidad de rendir un homenaje a nuestra universidad en sus 90 años. También la posibilidad de hablar sobre nuestra historia en común, de la mano de dos expertos en dicha materia, y también la posibilidad de dar la bienvenida a la colección 90 Ideas, en la que se presentarán las distintas voces de los maestros que representan los ideales de nuestra institución, a través de ensayos inéditos que nos invitarán al diálogo constante y a la reflexión. Pero sobre todo, es esta la oportunidad de hacer un alto en el camino para pensarnos como actores de este presente que estamos viviendo, de replantear los pasos que damos y que a medida que avanzan van construyendo nuestra historia. Muchas gracias y dispongámonos a disfrutar esta tertulia de personas tan importantes y tan reconocidas en el escenario intelectual colombiano e internacional. Gracias, padre. Pues, unas palabras muy bellas para inaugurar esta colección. Hemos querido entonces inaugurar estos diálogos con la discusión entre, evidentemente, el autor del primer libro, porque van numerados, son libros pequeños, como ustedes pueden apreciarlos, libros que van a ser gratuitos. El primero, que se llama Del canon a la memoria del pasado como historia de Colombia, cuyo autor es nuestro decano de Ciencias Sociales, el doctor Germán Mejía Pavoni, y hemos invitado a tal vez probablemente los mejores historiadores que están entre nosotros, que es el doctor Jorge Orlando Melo, antiguo director de la Biblioteca Luis Ángel Arango por muchos años, para que ellos dos discutan un poco sobre esta primera aproximación del libro, un libro evidentemente con orientación historiográfica, con una discusión sobre la historia muy fuerte. Pero antes que eso, antes de que ellos dos empiecen a charlar un poco, quisiera preguntarles solamente a modo un poco de curiosidad, ¿qué piensan del ensayo? El ensayo que hemos querido como género, digamos, activo del siglo XX, pero que desapareció un poco en el siglo XXI, que queramos revivirlo en este siglo XXI, conmemorando un poco esa historia de los jesuitas cultural e intelectual, donde el ensayo estaba muy presente. Esa sería como mi primera pregunta, y los dejo ya después charlar un poco sobre el ensayo de Germán, y después daré algunas claves para que las personas que están oyéndonos puedan recoger el libro. Germán, Jorge Orlando, ¿el ensayo, les gusta el ensayo? ¿Es algo que los conmueve a ustedes como género? Sí, yo no me había dado cuenta que estaba desapareciendo. Tú dices que ha desaparecido en el siglo XXI, yo seguía leyendo ensayos a todas horas. Me encanta leer ensayos. Un poco así, de la mano de la indexación excesiva de los artículos científicos, encuentro que los profesores universitarios tienen un poco de prevención frente al ensayo. Germán, ¿por qué el ensayo? Yo sí creo, yo creo que digamos, entró en competencia con este otro modo de escribir, de producir resultados, y lo malo es eso, que entró en competencia. El ensayo, aunque es reconocido como producción, es valorado de una manera distinta. Yo no diría, uno podría decir que secundario frente a la otra producción, y es un pesar, porque como dice Jorge Orlando, leer el ensayo es un placer, es magnífico. Escribirlo es un reto enorme, porque uno está enfrentado con el pensamiento. Todos nosotros hemos escrito monografías, libros, en fin, artículos, y por supuesto es un ejercicio con disciplina, que implica muchos saberes, en fin. Pero el ensayo, el placer del ensayo es que uno está con el argumento, uno está con el contenido del pensamiento que ha reunido a través de los años, con la posibilidad de provocar y de abrir caminos. Y yo creo que esa es la gran ventaja que ha tenido el ensayo todo el tiempo. No porque el pensamiento no pueda estar en los trabajos más monográficos, pero sí ciertamente porque en el ensayo se provoca, se abre camino. El ensayo al tiempo resume y abre. Y
genera después muchos otros trabajos desde las revistas, o en fin. Entonces, por supuesto que esta colección de 90 ensayos ah, podemos decir, colocar en un lugar importante lo que una universidad debe hacer, es pensar, que es difundir su pensamiento, que es debatir, que es discutir, es no estar de acuerdo, es estar de acuerdo, es toda esa la posibilidad que tiene el ensayo. Ensayos cortos, ensayos largos, en fin, las posibilidades en eso son muchas, pero esa invitación a que escribamos ensayos, realmente la agradezco porque es medirse uno contra el argumento, contra el pensamiento, contra la posibilidad de articular unas ideas y de provocar debates que uno sabe dónde comienzan y ojalá no terminen, sino que sigan abriendo su camino. Jorge Orlando, ¿cuál fue tu primera lectura y la lectura un poco de este trabajo provocador de Germán, muy sintonizado de pronto con algunas discusiones que se han dado en relación a toda la polémica frente a las estatuas, etcétera? ¿Cómo recibiste el texto y qué te dio? Bueno, lo primero es que yo vi este texto fundamentalmente como una respuesta al debate que ha habido en Colombia en los últimos 8 o 10 años en relación con la presunta desaparición de la enseñanza de la historia. Yo no he podido saber eso hasta dónde sea cierto y se le atribuye a una decisión del Ministerio de Educación del año 94 bajo Belisario Betancur, cuando se ordenó que la historia se enseñara como parte de las ciencias sociales dentro de un área que se creó de ciencias sociales. A mí me parece que en los 10 años siguientes, del 84 al 94, 95, la historia antes se desarrolló muchísimo. Fueron los años en que aparecieron los textos muy buenos de Rodolfo de Roux, de Salomón Kalmanovitz, el texto de Margarita Peña y Carlos, ya no recuerdo el apellido, y un texto que yo también escribí que se llamó Raíces. En ese momento hubo una expansión del estudio de la historia y mucho interés como resultado de esa decisión. Sin embargo, después los colegios por distintas razones empezaron a disminuir la historia y ahora se le atribuye la disminución de la historia a la decisión del año 84 de decir es que hay que enseñar la historia como parte de las ciencias sociales. Al leer este artículo yo veo que obviamente Germán lo pone en ese ambiente. Comienza con un análisis de las propuestas que se hicieron para volver a enseñar historia, que llevaron a una ley en el 1917, la ley que dice hay que enseñar historia como parte de las ciencias sociales. Volvieron a decir exactamente lo mismo y por lo tanto yo no creo que hayan sacado mucho en claro de esta discusión. Y aquí se trata de sacar algo, yo lo leí muy metido dentro de ese esquema, dentro de ese problema de qué se puede enseñar en historia de Colombia y qué ha pasado con la disciplina histórica en Colombia para que haya que discutir esto. Y el trabajo continúa, el ensayo continúa con una presentación muy rápida de la evolución de la historiografía colombiana para mostrar cómo se definió lo que se llama un canon. Realmente, cuando uno lo piensa, pienso yo, y aquí voy a hacer unas preguntas, Germán plantea que hay dos propuestas básicas recientemente. Una, un canon o una enseñanza de la historia, en cierta manera, conmemorativa. Enseñamos historia para recordar esos momentos que queremos recordar, para darnos un poco de satisfacción como nación, como país, etcétera, para hablar de nuestra identidad. Un concepto que veo que, afortunadamente, Germán parece tener un poco entre signos de interrogación, porque finalmente la identidad, yo creo que Colombia no tiene tanto identidad como diversidad, pero de todas maneras, entonces hay esa propuesta y hay otra que parece ser la propuesta alternativa a un canon alternativo que se fue configurando también en los últimos años. Entonces, la narración de Germán me parece que cuenta cómo en el siglo XIX se forma un canon básico a partir de José Manuel Restrepo en adelante, un canon básico que nos define la historia como historia de periodos presidenciales, muy centrada en lo institucional, lo político, y que
define los hechos importantes como los que afectan esencialmente la convivencia política y que se centra en dos grandes transformaciones. La conquista, el momento en que los indígenas son sometidos por los españoles, y después la independencia, 1810, el momento en que este territorio decide aprovechar una coyuntura internacional y conformar una república representativa y democrática. Entonces, eso conforma una especie de narración más o menos aceptada de la historia y una narración que cumple los criterios que define Germán en su ensayo, es decir, que está basada en documentos, que busca definir unos hechos importantes y que trata de que podamos, sobre todo, creo que este es el énfasis mayor, que nos sirva para comprender o explicar las condiciones sociales. Y eso era la segunda alternativa. Ahora, mi pregunta a Germán es esto. Él dice un poco, me pareció entender, que esta segunda alternativa que se formó en Colombia, sobre todo a partir de los años 60 y 70, en la época que se consolidó en la nueva historia, pero venía desde Nieto Arteta o de antes, es una versión que parte como de la idea de que es una versión que él ve que fue al comienzo bastante homogénea, como si no tuviera, y que ahora se ha vuelto ecléctica. Mi recuerdo tiende a, y por eso va mi pregunta, mi recuerdo tiende a verla como muy ecléctica. Yo recuerdo era la época en que Indalecio Líbano nos hacía unas interpretaciones de la historia colombiana basadas en la idea de que este país había sido bueno porque había tenido unos dirigentes muy buenos, Bolívar, Nariño, Mosquera, Núñez, que habían hecho lo que era necesario para ayudarle al pueblo. Era una visión que nosotros la veíamos como bastante tradicionalista de la historia. Fuera de eso estaban las historiografías marxistas, muy tímidas y muy pocas, y sobre todo dominaba lo que yo llamaría el eclecticismo de la escuela de Anal. Eran Brodel, Vilar, los que todo el mundo citaba en ese momento. Y después eso se impuso, y en cierta manera el Manual de Historia de Colombia, que yo lo veo como bastante ecléctico, en el año 80 y tantos, publicó o recogió esta visión. Esa visión pasó al sistema escolar, trató de pasar al sistema escolar, pero no logró pasar. Yo creo que por problemas de metodológicos de cómo enseñar. Entonces mi segunda pregunta es si esta visión ecléctica, en mi opinión, de la nueva historia no se pudo imponer en el sistema escolar. ¿Cuál es la propuesta de Germán ahora? ¿Qué debemos enseñarle y para qué a los estudiantes? Para tener la noción de que tenemos una identidad nacional y ser orgullosos de ella, para desarrollar en cierta manera nuestra idea de nación, o para ayudar a, como decían en el siglo XIX, para usar la historia como ejemplo de buenas obras, de buenas acciones, para que utilicemos los héroes como patrones de comportamiento ejemplar que conviertan a nuestra ciudadanía en una ciudadanía satisfactoria y creativa, o para promover una visión crítica de el cambio social, una interpretación como la que promueve en cierta manera Vilar del cambio social, que no sea una visión única, sino una visión realmente ecléctica y basada en muchas interpretaciones, y que permita a la ciudadanía tomar una participación activa, pero al mismo tiempo informada, basada en hechos, en su vida política, porque finalmente el sistema que escogimos en la independencia fue un sistema democrático, o sea, un sistema en el cual suponemos que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la definición de las políticas nacionales, y si pueden participar en ellas, pues la manera de hacerlo requiere de alguna manera que analicen cómo se llegó a lo que está ahora y que a partir de eso tomen sus decisiones. Entonces, quisiera comenzar haciendo estas dos preguntas a Germán. Sobre la primera, evidentemente, yo creo que coincidimos plenamente. Hay la formación de un canon. Lo que quiero decir es que se forma una serie de contenidos que se convierten en lo cierto, lo más importante, lo que debe ser enseñado y aprendido,
y no en vano de los libros más importantes en este sentido que aparecen en el siglo XIX, todos tienen que ver con la enseñanza de esa historia, ya sea porque fueron escritos para eso, ya sea porque se usaron para ello. Entonces, es muy interesante caer en cuenta que los primeros libros de los que podemos llamar historia, primero son posteriores a la independencia, los siglos del 16 al 18, por supuesto, tienen crónicas, tienen anales, pero el mismo hecho de la modernidad en la pregunta por lo que sucedió, en esto es interesante. Ahí se forma un canon, pero lo que me interesa más señalar, más que la formación del canon, es cómo dio lugar a lo que a una memoria, a lo que todos los colombianos pensamos que es nuestro pasado. Y yo creo que ese es en parte el gran éxito que tiene. Ahora hablamos de los contra cánones que han ido apareciendo, pero sí quedó algo que aún hoy en día somos herederos de eso que se empieza a armar, posiblemente más del trabajo de Acosta que el de Restrepo, pero con Restrepo también. Me refiero a cómo se fue formando una historia precolombina, una historia colonial, una historia republicana, y los lapsos, digamos, las coyunturas de crisis entre lo uno y lo otro. Y esa estructura del tiempo que tenemos los colombianos, esa manera de darle forma a nuestro pasado, creo que todavía somos herederos de ello. Y posiblemente es que sea así, posiblemente sea que no me interesa en estos momentos el juicio, sino ver que esa forma como nosotros ordenamos nuestra historia fue formada en el siglo XIX y el siglo XX, a pesar de los contracánones o contra la parte crítica, sigue funcionando bajo la misma. Lo segundo es cómo se conformó, y eso es a lo que hace referencia el canon, por supuesto, el pasado. Y aquí se importa mucho las rupturas del siglo XX, porque van a contraponer unos acontecimientos, unos hechos que no estaban en el pasado anterior y que necesariamente lo van a completar, y afortunadamente lo hicieron. Desde muy temprano percibimos plenamente que la primera gran ruptura, y es muy temprana, es Nieto Arteta, ese marxismo barranquillero, si tú quieres, pero aquí en Bogotá desarrollado de los años 40, que va a ser muy importante, pero lo que no deja de sorprender es que yo estudié por Nieto Arteta en los años 70. El libro fue influyente, fundamental en los años 70, y eso es de las cosas que hoy en día ya están explicados, entendemos, pero es como estos libros de los 40 y los 50 van a ser tan influyentes en los 70, precisamente porque estaban totalmente de acuerdo en que lo que predomina es el eclecticismo, y lo que me lleva a mí a decir en el texto del ensayo es que lo que ha sido particular en el siglo XX ha sido como el deseo de muchos de tener un canon, un contracanon, pero tener un canon, y la realidad de las escuelas históricas que han hecho que eso a la hora de la verdad no sea tan posible, pero que haya habido algunas coincidencias en ello. Hoy en día, una visión de nuestra historia que no sea incluyente, que no hable de todas las posibilidades en sujetos, en situaciones, en realidades, que no convierta en sujetos a aquellos que fueron olvidados por el canon del siglo XIX, pues sencillamente no está haciendo historia. Y es un imposible. Entonces, estos factores que sí son comunes eran un poco más dominantes, algunos en los años 70 a raíz del historia económica, en fin, pero hoy en día está mucho más abierto en ese gran abanico de temáticas que trabajamos, pero que todos tarde o temprano llegamos, y es la definición que yo uso en el ensayo, que es citando precisamente a Pierre Vilar, que es la historia como la explicación de la dinámica de las sociedades. Y yo creo que ahí es la gran ruptura con lo anterior. La historia no es la narración de los hechos acontecidos, sino la explicación de cómo las sociedades viven. Y ese creo que es el gran legado de la segunda mitad del 20, con sus antecedentes, por supuesto, y sobre el cual nosotros estamos montados hoy en día. Y me parece que eso es digamos, lo que entiendo como respuesta a tu primera pregunta. Por supuesto, el siglo XIX construye un canon, y es muy temprano porque están construyendo, están legitimando, están dándole un fundamento ideológico
al pasado como fundamento ideológico de ese Estado que se está construyendo, y eso es lo que va a resultar. Y el siglo XX abre esas posibilidades por las muchas situaciones que estamos viviendo, y ya no estamos en un solo pasado, y sin embargo, eso sí lo digo expresamente en el ensayo, muchos elementos del siglo XIX los seguimos teniendo en las nuevas historiografías del siglo XX, funcionando como memoria. Nosotros fuimos a la escuela, en la escuela nos enseñaron historia patria. Y aún como historiadores profesionales, desprendernos de eso no es tan sencillo. Es cuando el canon no es simplemente aquello que unos historiadores construyeron, sino lo que los maestros nos enseñaron en el colegio. A mí me enseñaron historia patria y a mí me enseñaron los hechos fundamentales de la historia de Colombia y, por supuesto, en la historia que yo aprendí, ¿Con qué texto te tocó estudiar? No, pues yo estudié en San Bartolomé de la Merced, a mí me tocó el del Padre de Granados. Con razón. Pero esa fue mi historia de segundo, y tercero y cuarto bachillerato, porque soy anterior a los textos que tú estabas mencionando. Esos entran en los años 70, yo ya estaba en la universidad por ese momento. Yo leí, yo estudié y era en esos momentos joven con los jóvenes que estaban escribiendo esos libros. Todos tuvimos libros de historia. El primero mío, lo primero que yo publico es En Voluntad, un texto de historia en los años 70, y después heredo el de Margarita a Borrero en Norma. Entonces estamos trabajando en eso durante esos años, lo cual nos va a permitir, y lo digo de esa manera, estábamos influyendo sobre otros, es cierto, pero estábamos sobre todo cambiando y madurando nuestra manera de entender esto. Pero voy a tu segunda pregunta porque me parece que es fundamental. Yo creo que el debate como se ha dado, que es la parte que yo todavía no le veo el fundamento, es un debate sobre contenidos, que yo creo que sí, pero yo creo que hay algo importante en la enseñanza de la historia, y es que los muchachos y los jóvenes y las niñas y todos tengan la capacidad de pensar, de ver históricamente el mundo, y eso ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque es capaz de ser capaces de entender el cambio, de ser capaces de entender las continuidades, de ser capaces de entender el conflicto, de ser capaces de entender la diversidad, de ser capaces de entender los muchos presentes que son el pasado. Eso no se resuelve tan sencillo a punta de contenido. Pero no se trata simplemente de que la esclavitud entre en el bachillerato, o que la historia de las mujeres entre en el bachillerato, y bienvenido, afortunadamente eso sucedió. Pero podemos estar repitiendo una estructura mental del siglo XIX, y es volver es un pasado, volverlo canónico, y con que lo aprenda es suficiente y está hecha la tarea. Yo creo que ahí la perdimos completo. ¿Por qué? Y es como la intención oculta que arrastra el ensayo, y es: los historiadores damos por sentado lo que es el pasado, y en realidad estamos obligados a pensarlo de manera más detenida, de detenernos en ese concepto, de poderlo trabajar con cuidado, porque el pasado realmente es lo que nosotros decimos de lo que ocurrió, no lo que ocurrió. Lo que ocurrió son muchas cosas, pero esa valoración, esa selección, esa inclusión supone en nosotros la responsabilidad. Y yo entiendo por eso pensar históricamente, y eso es lo que yo veo que en la discusión no está. Hay unas discusiones de si debemos incluir lo blanco o lo negro, o las dos cosas. Pero es que esto no es de blanco o negro, sino por qué debemos incluir lo blanco y lo negro. O sea, la pregunta es anterior. ¿Qué es el pasado? ¿Cómo se forma? ¿Cómo las sociedades se mueven? ¿Cómo dan lugar a diferentes situaciones? Que entiendan el mundo en su riqueza, en su dinámica. Para mí es la respuesta a tu pregunta. Eso es enseñar historia. Tener pensamiento histórico, tener una visión histórica de la sociedad. Vuelvo a la definición de Vilar, que es la que yo he seguido desde que leí ese libro en 1975-76, y es la sociedad es dinámica, y la función del historiador es entender esa dinámica de la sociedad.
pero entenderla no solo en sus contenidos, no únicamente en sus contenidos, sino en sus dinámicas. Y no sé, pues esa es la respuesta que yo intento construir. ¿Cómo pensar estructuras temporales entonces adecuadas a las sociedades que se mueven? Lo que me interesa, por ejemplo, en el ensayo, cuando menciono, por ejemplo, los 2 libros de Plaza, de José Antonio de Plaza, no es solo que él contribuye con sus parrafitos que tienen que ser aprendidos y que después otros autores van a dar más respuestas sobre eso, sino que esos contenidos se volvieron nuestra memoria. Y al volverlo, cosificar esa memoria en esos hechos, dimos la capacidad de pensarnos históricamente. Y simplificamos el pasado simplemente como aquello que sucedió. Y eso, más adelante podemos conversar sobre algunos ejemplos de qué sucede cuando eso funciona de esa manera. Sí, no, yo quería, creo que estoy en general de acuerdo con la idea de que de lo que se trata no es de definir unos hechos que hay que contar obligatoriamente en bachillerato, ni mucho menos, sino que lo importante es buscar otro efecto de la enseñanza. Yo hice un ensayo en el cual insisto en que lo que importa realmente es enseñarle al joven o darle una oportunidad al joven de que piense en algunos de los procedimientos intelectuales de la historia, es decir, que descubra cómo criticar los documentos, cómo establecer la verdad a partir de versiones contradictorias, que descubra que hay versiones contradictorias sobre muchos hechos del pasado, que se dé cuenta de que no hay una versión única y que esa es la función realmente de enseñar historia en la escuela, más que la de enseñar un pasado canónico que ya está establecido de cosas que es lo que hay que aprender. En eso estamos de acuerdo, realmente. Y yo pensaría que vale la pena reflexionar y te planteo este problema. Me da la impresión de que en los años recientes se están planteando 2 versiones, en cierta manera, contrapuestas de la historia colombiana. Una historia que sigue siendo heredera de la historia más ceremonial, que se marcó mucho por todas las ceremonias del Bicentenario del 2010 hasta este año, que hoy hubo celebraciones, y las celebraciones más o menos exaltan el hecho de que Colombia es una democracia participativa, con todo esto. Y por otro lado apareció o se consolidó una versión que era muy secundaria en los 70 y 80, pero que venía de alguna manera de la historia política de la izquierda. Y es la versión de que el pasado colombiano es simplemente el pasado de la opresión de un grupo dirigente que ha oprimido al pueblo por todas las maneras posibles y que en el siglo XX llevó esa opresión al surgir nuevos movimientos sociales a niveles extremos. Por ejemplo, en el año 28 hizo la masacre de las bananeras, en el año 50 y 49 reprimió las primeras guerrillas, en el año 54 atacó a Marquetalia y convirtió una pequeña guerrilla en la gran guerrilla, y de ahí para allá hemos venido creando una especie de historia de Colombia como historia del conflicto, y que esa historia del conflicto nos revela que esto ha sido siempre un país manejado por una oligarquía cerrada y un país en el cual la rebelión, la revolución es justificada. Me parece que esa visión obtuvo su carácter en cierta manera celebratorio en el documento escrito para la Comisión de Análisis de los Orígenes del Conflicto, donde hay 6 ensayos que más o menos codifican esta visión del pasado colombiano como un pasado de opresión y de violencia. Y todos los días en la vida política diaria, cuando un estudiante de alguna universidad sale, se encapucha y tira piedra, dice, es que como vivimos en un país donde no se puede protestar, donde está prohibida la protesta, esto es legítimo, yo tengo el derecho a tirarle piedra a los policías. Y siempre se evoca el hecho de que los policías tradicionalmente, desde 1891, responden a la marcha popular con formas excesivas, matando a la gente. Desde en el 81 murieron 20 o 30 personas, artesanos en Bogotá. Sí, señor. Y en el año 16 otra vez, después tenemos una historia larga de esto. Entonces, esta historia de Colombia como una historia de cuando nos matamos, yo creo que se origina en el siglo XIX, pero de alguna manera, cuando era la pelea de si eran los
conservadores doctrinarios o los liberales con unas masas bárbaras y los que se enfrentaban. Pero de todas maneras, contamos la historia como historia de enfrentamientos, y la historia del siglo XX en esta versión es una historia de enfrentamiento. ¿Cómo poder hacer una enseñanza en la historia que tenga en cuenta esto, pero que al mismo tiempo busque que los estudiantes tengan más bien una visión fría y analítica y no se casen con una narración especial? No sé, me parece muy complicado, pero creo que es de los tres problemas que en cierta manera plantea indirectamente el texto tuyo. Coincidimos en eso porque, y en el fondo lo que más me preocupa es que lo que le pedimos a nuestros estudiantes es lo mismo: apréndase lo que dice la derecha o apréndase lo que diga la izquierda, pero apréndaselo, vuelva a la memoria y no se salga de ahí. Y lo que estamos haciendo es empobrecer los cerebros, impidiéndoles pensar históricamente, voy a decir una barbaridad, históricamente la historia. Eso es nuestro deber. Por ejemplo, en esto del conflicto, lo difícil que es. En estos días tuve que hacer una evaluación sobre una tesis doctoral, y esa está montada sobre el principio de que la guerra civil es lo que genera el atraso, el desorden, y como que no pasó nada en el siglo XIX porque nos la pasamos peleando. Y esa visión es canónica, porque eso lo encontramos en cantidad de textos. La pregunta es, sin desconocer que la guerra civil y el número con que se dio, está presente, finalmente, ¿qué papel juega en la constitución de la sociedad? Y yo muchas guerras civiles las veo como factor ordenador. ¿Por qué? Porque es un conflicto entre territorios que tenían que resolver sus disputas a limítrofes o en fin. Que es digamos, la gran discusión detrás está del modelo federal o del modelo centralista. Y eso se resolvió en campos de batalla. Entonces, el deducir automáticamente que la guerra, Colombia está atrasada y que esta democracia es fallida y que es subdesarrollada porque tuvimos 9 guerras civiles en el siglo XIX, no nos lleva para ningún lado. Porque es que ni siquiera somos capaces de explicar lo que estamos diciendo. Entonces, el asunto final está en la memoria. Y una persona que está haciendo una tesis doctoral en historia asume eso ya como verdad. Y por Dios, estamos en una tesis doctoral, estamos ante una persona que se supone que tiene el entrenamiento que le estamos pidiendo que tenga para poder escribir y dar razón de un libro de historia. Y es precisamente en esa línea donde creo que estamos coincidiendo, y es el discurso de izquierda o de derecha convertido en memoria no cambia fundamentalmente. Y es que no estamos permitiendo que las personas piensen históricamente. Y te doy un ejemplo que me pasó en estos días muy interesante, de lo que nos pasa cuando la memoria es la que nos guía en la manera de entender lo que sucedió. A raíz y menciono el ejemplo porque es cercano a ti, y es están armando unos podcasts para la sala de música de la Luisa Arango, que supongo que se han comunicado contigo. Y a raíz de unos podcasts, a mí me pidieron unos textos genéricos sobre Bogotá en los años 60. Me hacen una pregunta que es fascinante, y es: construir el edificio no fue muy difícil y un atentado contra el monumento histórico que es la Candelaria. Esa pregunta es obvia, pero en la memoria, no en la historia. Por un simple hecho, el edificio fue hecho en el año 58, pero es que en el año 58 no existe el centro de Bogotá como zona histórica. Eso es del año 63. Bueno, pero es una cosa burocrática, una decisión. Existía una conciencia histórica. Pero la conciencia no la hay y no la podía haber porque no estaba el armazón para ello. De hecho, la gran importancia del edificio es que le genera un flujo cultural al centro que va a ser un caldo importante para la declaratoria posterior. La conciencia histórica de la zona es posterior a la Luis Ángel, y gracias a la Luis Ángel. Es que el edificio sea moderno y no colonial no juega un papel importante en esto. Pero lo que está en la memoria es que la zona histórica de Bogotá lo ha sido histórica desde el siglo XVI. Por supuesto que no. Más,
uno camina por la carrera sexta, uno ve edificios del siglo XX, no del siglo XVIII, por lo menos no de la 11 hacia el norte. Es de qué manera en nuestra escuela, sea que los profesores hayan estado de un lado o del otro, al convertir la historia en hechos que deben ser aprendidos, lo que hemos matado es la posibilidad de entender cómo el mundo se mueve. Y yo creo que la obligación nuestra es permitir que eso suceda. Y hoy en día disculpa un segundo, hoy en día hay cosas fascinantes. Por ejemplo, todos los desarrollos del método histórico como método indiciario, como la sospecha, que vuelve fascinante la enseñanza de la historia que tú me estabas diciendo. Una anotacióncita, y es que me da la impresión de que no solo enseñamos hechos históricos, sino que enseñamos también una explicación y una interpretación. Y esa explicación e interpretación que enseñan en la escuela no es solo la de la izquierda, yo creo que también la de la derecha es muy fuerte. Voy a citar simplemente porque es muy especial un texto de 1927. Colombia, su población es esencialmente pacífica, laboriosa, inteligente y frugal, honrada, valerosa, generosa, amante de la libertad y el progreso, de espíritu hospitalario, independiente y emprendedora. Entonces, 1927. Hay tolerancia, ideas religiosas y libertad de prensa. No existen prejuicios de raza, porque se goza de iguales derechos en todo el país. Sus libertades públicas no se registran en ningún otro país del mundo. La paz está cimentada en forma imperecedera. La seguridad personal y el respeto por la propiedad son tradicionales. Esto fue publicado con el apoyo del gobierno en el año 27. En cierta manera enseñamos unos hechos para memorizar, pero esos hechos es porque van a apoyar una interpretación, una explicación de cómo ha evolucionado el pasado colombiano. Y esa explicación está, en el caso colombiano, siempre marcada por esa polarización entre una interpretación de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y esa interpretación es la interpretación con la cual el estudiante sale de la escuela y llega a la universidad y hace su tesis sobre las guerras civiles del siglo XIX. Yo creo que eso pues plantea el problema es de cómo hacerlo, porque no es fácil. Y si le decimos a los profesores de bachillerato, de primaria, que no solo cuenten los hechos, sino que hagan interpretaciones y expliquen, pues lo que van a hacer son esas explicaciones igualmente huecas, ¿o no? No, digamos, el ejercicio sin contenidos es muy difícil, pero el contenido sin una perspectiva tiene el riesgo de convertirse en ortodoxia. Y entonces cerramos los círculos de la peor manera. Pero la posibilidad de hacer preguntas y que en el proceso de enseñanza de la historia, esas preguntas al mismo tiempo se respondan en el taller, o sea, en el proceso de construcción de la respuesta, nos permite que realmente podamos formar lo que decía hace un momento, la posibilidad de pensar históricamente el mundo. Una cosa que le digo a mis estudiantes de primer semestre es, yo no puedo investigar lo que no sé. O sea, las preguntas se hacen sobre una base de conocimiento, de erudición, que es importante, y ahí jugamos con dificultades, porque lo que nosotros sabemos de historia, lo que eso puede significar, nos viene de lo que hemos estado leyendo y de la capacidad que tenemos de tomar distancia de eso, y no es sencillo. Pero sabiendo eso y sabiendo que es una limitación, yo sí creo que el taller, y en ese taller tener los contenidos que se necesitan para poder hacer preguntas y no creerle a lo que yo leí, poder construir críticamente sobre él. Yo creo que es una tarea que sí podemos hacer. Pero todos hemos estado formados en aprender, ya sea la interpretación y los hechos, que subyace esa interpretación en la derecha, en la izquierda o en el centro. No hemos podido salir de unos lugares que se repiten. ¿Cuántas veces no te ha pasado, Riolano, que te mencionan los 25 millones de dólares del Canal de Panamá para explicarte un movimiento, qué sé yo, indígena en el Cauca? O sea, no, ¿qué diablos tiene que ver lo uno con lo otro? Pero sale, y sale hasta el cansancio, y uno se cansa de corregir y dice, ya, siga creyendo eso, porque ¿qué vamos a hacer? Pero
cómo pasar del siglo XIX y al siglo XX, por supuesto pasa por la Guerra de los Mil Días, pero cómo pasar de explicar los tránsitos que ahí se estaban dando, incluyendo la Guerra de los Mil Días, pero no convirtiendo la Guerra de los Mil Días en la explicación absoluta de lo que sucedió. Es muy complicado. Y es ahí donde yo creo que la necesidad de ganar en conocimiento de hechos, por supuesto, pero en la capacidad de leerlos desde lugares distintos es importante. Hay un obstáculo, sin embargo, que es el objeto del ensayo, y es lo que llamamos la memoria. Porque ya no estamos hablando de historia, estamos hablando de lo que, porque así nos lo enseñaron, así es. Y eso nos limita enormemente en la capacidad que tenemos de entender nosotros mismos y entender lo que puede. Sí, eso lo que hace pensar es que va a ser muy difícil, no importa lo que diga la ley, el gobierno, que las cosas cambien, porque van a seguir repitiendo en los colegios una u otra explicación, una u otra versión de la historia colombiana, con el objeto de justificar una manera de pensar que viene de una visión de la memoria que ya se cosificó, que ya se cuadró en la cabeza. Y ahí romper eso para que el maestro rompa en la clase con eso, me parece que requiere un esfuerzo que es casi Enorme. titánico. Y estamos muy lejos en nuestras mismas escuelas de ciencias sociales, en las facultades de educación o en las nuestras de historia, estamos lejos de eso. Y yo creo que ahí sí entra a competir de mala manera lo que es la producción de conocimiento para nosotros mismos, es lo que está en las revistas y en algunos libros, y la capacidad que nosotros tenemos de influir sobre maestros y colombianos en general en aquello que pueden estar haciendo. Y esa distancia yo creo que no la resuelve la ley, agrava la ley, porque no está apuntando en la línea que yo creo que vale la pena al menos discutir. Y es que no es una discusión de contenidos, no es una discusión de contenidos solamente planteada desde ahí, sino que es una discusión de perspectiva, de tarea de lo que se debería hacer y que no riñe con las ciencias sociales, que se puede alimentar y fomentar en las ciencias sociales, porque todas pueden contribuir a explicar las sociedades. Pero mientras mantengamos la discusión en contenidos, vamos a estar perdidos en la memoria. Bueno, pero la discusión está en contenidos y está también en relación con el problema de la ciencia social. Hay mucha gente que dice que el error fue diluir la historia dentro de las ciencias sociales, que yo no creo. Yo creo que estaba muy bien y fue la propuesta que Jaime Jaramillo y yo hicimos en 1970 al ministerio de que enseñara historia con base en ciencias sociales y teniendo en cuenta informaciones lo más eruditas y completas para que los estudiantes pudieran hacer juicios sobre la realidad. Pero bueno, estamos ante una situación bien complicada, bien difícil y en la que de alguna manera yo pienso que el trabajo universitario también se ha vuelto muy erudito. El trabajo de un profesor es hoy, las tesis de grado son tesis llenas de argumentaciones conceptuales, de definiciones, donde uno pasa la mitad del libro definiendo qué es clase social, qué es indio, qué es no sé qué, y finalmente es poco lo que se entera de lo que pasó. Eh, hay muy poca historia, en cierta manera, narrativa orientada a un público que no sea de otros especialistas. Yo un poco me enfurecí con eso en los años 90 y me hice el propósito de no volver a publicar nunca un solo artículo en una revista indexada, y él lo ha cumplido. Mi promesa arranca un poquito más tarde, pero también lo he cumplido. Bueno, sí. Con la revista, sino realmente con lo que yo entiendo que es nuestra tarea, por supuesto. Y incursionar en otras narrativas y en otras maneras de hacerlo. Y yo creo que eso es fundamental, porque sí, hay que entregar esos elementos. Y sin haber peleado con lo conceptual, pues yo sé que te pasa a ti, me pasa a mí, es el desespero de pasar 60, 70, 80 páginas enfrascados
no solo en conceptos, sino en citar personas una tras otra, y personas que en su vida hubieran podido sentarse a la mesa a conversar, porque eran enemigos profundos entre ellos. No había personas citadas en el mismo párrafo que se hubieran matado entre ellos en un debate. Dice uno, es que ni siquiera estamos leyendo en orden, ni siquiera estamos citando. Y eso sí, y digamos, en las universidades nos hemos llenado de eso como estilo, como forma de construir conocimiento, y me parece que es problemático. Eso va a traernos a la pregunta inicial, es decir, hasta dónde vale la pena insistir un poco en que se produzcan más materiales orientados al lector general. Algunos de ellos va con el formato este de ensayo, más que de la gran monografía que se está volviendo cada vez más una monografía sobre citas, conceptos, argumentos y menos contando el cuento. Orlando, tú tienes tu historia, la historia mínima, yo tengo la historia concisa, y no está llena de citas ninguna de las dos. No quiere decir que no tengan un respaldo bibliográfico, por supuesto, pero de eso es que estamos hablando, de la capacidad de narrar, de ser leídos y de no estar como con el problema encima de que si no produzco un texto con 600 citas, yo no soy académico. Es ahí donde nos hemos equivocado. Y no digo que no es necesario los trabajos monográficos, pero como contribuciones, es como el combustible del cual podemos armar después todo esto. Eso nos obliga a ser grandes lectores, indudablemente. Pues Una última pregunta, y es, en este momento, en las interpretaciones históricas del pasado colombiano, ¿cuál sería el canon vigente hoy, fuera del canon temático que se definió en el siglo XIX y que tú explicas con mucha claridad, del canon, fuera de ese canon temático y en este momento, qué obras o qué elementos definirían el canon dominante hoy en Colombia para la interpretación de la memoria colombiana? Yo creo que un ejercicio que sí es útil es leer los libros que fueron armando el mundo contemporáneo, nuestra situación. Yo creo que uno sí debe, en sus años formativos, pasar por Nieto Arteta, pasar sin duda por Ospina Vázquez, sin duda pasar por Procampo, sin duda pasar por Colmenares, porque son formativos, porque eso nos da una manera de entender. Entonces, te respondo, y no estoy sacándole el quite a la pregunta, sino que hoy no es simplemente leer a Costa, a Plaza, a Quijano y a Henao y a Rubio, porque ese canon tiene una línea muy, muy clara, directa. Hoy tienes que leer en varias fuentes y tienes que leer varias personas. Nosotros leímos en la primera edición el tomo 19 de la Biblioteca Básica Colombiana, la nueva historia, pero es que lo leímos recién salido de las prensas. Hoy en día es una obra historiográfica, o sea, hoy en día los historiadores contemporáneos, muchos ni siquiera saben qué fue el tomo 19, ni siquiera qué fue la Biblioteca Básica Colombiana. Entonces, por supuesto, los tomos de Álvaro Tirado, lo que llamamos la nueva historia del planeta, que es cómo eso se abre y se abre temáticamente, pero al abrirse temáticamente las orientaciones historiográficas al interior son enormes. Y tú tienes ahí, y fue muy interesante, en la nueva historia tú tienes a Jorge Palacios, conservador, y tienes a Salomón o tienes a otros que están historiográficamente formados en las mismas escuelas, pero ideológicamente colocados posiblemente en lugares distintos. Pero son trabajos hoy en día de respeto. Sí, por eso me parecía, esa fue mi primera pregunta, me parecía un poco raro que me pareció entender que tú llamabas fundamentalistas a los historiadores de los 60s y 70s. No, estaban enfrascados, algunos, pero sobre todo la crítica a lo que conocimos como... En aquellos años 60 y 70 tan fundamentalista como los del siglo XIX. Porque ese fundamentalismo estuvo en el marxismo y en la historia económica. Pero ¿dónde estuvo el marxismo en los 60s? ¿En qué obras?
Y eso es sorprendente, ninguna quedó. Ah, Esas famosas introducciones a los estudios marxistas de realmente, hoy en día es una pieza historiográfica clásica, el de Guillermo Hernández Rodríguez, el, bueno, pero es de los 40. el, pero conocido en en los 70 en la biblioteca básica. Claro, tiene su primera edición anterior, pero está bien. En los 60 el único la única entidad marxista que yo recuerdo era Pacho Posada, ah, con Francisco Posada. los comuneros, en fin, sí. El, el, pero sabes que a mí todavía hoy en día me llama la atención lo poquito que quedó de esa historiografía. Sin embargo, sí hubo un fundamentalismo ideológico y era el que iba hacia la historia económica, hacia la estructura como manera de explicar la negación de lo narrativo como forma de comunicar. Ese es el sentido de la palabra fundamentalista. Sí, pero yo no sé hasta dónde, más que marxista, era más anales, porque, por ejemplo, Jaime Jaramillo era muy antimarxista y, sin embargo, era de los que insistía pues, en todo el cuento de Anal, y en realidad Jaramillo, Palacios, todos eran bastante poco, Colmenares, eran bastante enemigos del marxismo en general. Yo creo que el marxismo entró más por la historia, por el conflicto político a través de la adopción de la narración del conflicto social, del debate planteado por el doctor Uribe, de si en Colombia hay conflicto armado o no. Si es y de hecho son las obras que van a aparecer ahí. Pero no, el sentido del fundamentalismo es que hoy, digamos, la crítica al eclecticismo fue fundamental en esos años también. Hoy en día la vivimos con tranquilidad. Ese es el sentido de esa frase. Tenía que ser mucho más claro teóricamente. Hoy en día podemos ser más libres teóricamente. Es como la diferencia entre los años 60 y 70 del final del siglo XX. Sí, bueno, no sé, yo no recuerdo esos años como años en que uno tuviera que ser marxista en la universidad. Era más bien en la Nacional la idea era que no fueran marxistas. Eran Jaramillo, Colmenares, estaba yo. Sí, pero los movimientos, sí, y sin embargo, El anuario, que es una cosa que vale la pena mencionar, el anuario fue muy cuidadoso en ponerse anuario colombiano de historia social y de la cultura. Y sí, no se puso de gusto la palabra económico, porque la idea era que el económico no era algo tan importante. pero digamos, no reducirlo solo al marxismo, que estuvo jugando en muchas de las escuelas, sino el que tenías que tener una escuela y eso te separaba de otras, dado la apertura que tenemos hoy en día y confrontado contra hoy en día. Y los fundamentalismos del siglo XIX pues son los famosos debates liberales y conservadores que se dieron. Pero el sentido no era fundamentalismo ahí, sino en la posibilidad que tú tenías de ser ecléctico. Yo creo que en eso sí hemos ganado y no hemos perdido, aunque a veces uno añora que el eclecticismo nos lleva a ligerezas en los manejos que hay que tener cuidado con eso. Pues es una enseñanza fundamental de estudiar. Bueno, Bueno, yo no, creo que es un libro que es un ensayo que abre el tema para debates y conversaciones infinitas, larguísimas, y como casi todo lo que tiene que ver con el análisis de la historia, en la que nunca llegamos a un acuerdo final, No, porque no hay una versión final. y qué aburrido llegar a un acuerdo final, que nos quedamos sin no Germán, Jorge Orlando, gracias. Realmente un diálogo muy interesante, un diálogo que yo creo que en estos momentos además se inserta en los otros diálogos que está manteniendo Colombia frente a distintos problemas de la revisión de historia y los temas colaterales que ustedes trabajaron hoy. Quiero contarles que esta es una colección que lanza la Javeriana entonces. Ese es un libros que van a ser gratuitos. Todos los que nos están escuchando, digamos, en la retransmisión que vamos a hacer, pueden reclamar los libros en la tienda Javeriana, en la tienda que está en el campus. Los libros son completamente gratuitos. El segundo libro se llama Pensar la incertidumbre, Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Colombiana, de Carlos Arturo López. También lo vamos a regalar en la tienda. Pueden ir a la tienda, tiene todas las medidas de bioseguridad. Está en el campus de la 40 de la Universidad Javeriana. Y pues nada, queríamos agradecer infinitamente a Jorge Orlando, a Germán, por esta disposición, a todos los que se conectaron, digamos, posteriormente a la primera convocatoria.
Agradecemos también a todas las personas que hicieron posible que los libros salieran. Y recuerden, son 90 libros gratuitos, con amplio tiraje y con una posibilidad de llegar a muchos públicos, estudiantes, profesores, etcétera, trabajando el ensayo corto, el libro dinámico, el libro que se puede pasar, que se puede regalar, que es liviano. Muchas gracias, Jorge Orlando. Muchas gracias, Germán. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, Nicolás. Gracias.